Buenas tardes, señor. ¿Le ofrezco algo para tomar? Un café negro, por favor, señorita. Valeria Cruz, una mesera agotada por la vida, miraba el recibo con manos temblorosas. La propina marcaba 0, y ese vacío le dolió más de lo que esperaba. No era solo dinero, era otro golpe silencioso a su esfuerzo diario. El cliente elegante ya se había ido, sin decir una palabra, pero lo que Valeria descubriría segundos después, cambiaría su destino para siempre. El restaurante estaba lleno de ruido constante, platos chocando, voces cansadas, pasos rápidos, el aire era espeso, cargado de café recalentado, grasa antigua y cansancio humano. Valeria Cruz avanzaba entre mesas con el delantal gastado, la espalda rígida, tenía 30 años, y una hija que dependía únicamente de ella. Había aprendido a sonreír incluso cuando el cuerpo pedía rendirse. Cada mesa exigía paciencia, cada cliente traía una esperanza frágil. El turno parecía interminable, el reloj avanzaba lento sobre la pared, y la noche apenas comenzaba. Horas antes, un hombre elegante cruzó la puerta sin llamar la atención alguna. No habló fuerte, no pidió trato especial, pero su presencia tensó el ambiente. Vestía un traje sobrio, bien cuidado, sin ostentación evidente. Valeria lo observó solo un instante, antes de acercarse con su libreta. «Buenas tardes, ¿le ofrezco algo para tomar?», preguntó con tono sereno. «Un café negro, por favor», respondió él, sin mirarla del todo. Su voz era firme, cansada, como si midiera cada palabra. Valeria asintió, anotó el pedido y regresó con rapidez. Le dejó la taza frente a él, cuidando cada gesto, sin imaginar quién era, ni por qué parecía tan distante. Durante la comida, Valeria regresó varias veces a su mesa, con discreción, no por obligación, sino por una intuición silenciosa que no sabía explicar. El hombre comía despacio, casi con solemnidad, ajeno al ruido del lugar. Miraba al vacío como si la sala no existiera realmente. «¿Todo está bien con su orden?», preguntó ella con respeto. «Sí, está bien así», respondió él sin levantar la mirada. Sus palabras eran breves, medidas, cargadas de un peso invisible. Valeria no insistió. Entendió el límite. Siguió atendiendo con profesionalismo absoluto, sin saber que cada gesto suyo estaba siendo observado. Cuando el hombre terminó, acomodó los cubiertos con un cuidado excesivo, pagó la cuenta sin mostrar emoción alguna. Su rostro permaneció frío, distante. Se levantó lentamente de la mesa, ajustó su abrigo y salió del restaurante sin mirar atrás. Valeria volvió minutos después, con la rutina aprendida de tantas noches. Tomó el recibo con gesto automático, hasta que sus ojos se detuvieron en el monto escrito al final. Propina, $0. Un vacío le recorrió el pecho y bajó la mirada en silencio. Acostumbrada a tragar la decepción sin hacer ruido, no sintió rabia. La resignación ya formaba parte de su rutina diaria, como un peso aprendido con el tiempo. Pensó en el alquiler atrasado, en la comida que faltaba en casa, en los útiles escolares de su hija Lucía, que aún no podía comprar. Respiró profundo para no quebrarse. Se recordó, una vez más, que la amabilidad no se negocia, ni siquiera en la derrota. Comenzó a limpiar la mesa con un cuidado extremo, moviendo platos y vasos lentamente, casi en silencio, hasta que algo, oculto bajo el plato, no encajó. El plato no se movía con normalidad. Valeria frunció el ceño, sorprendida por la resistencia inesperada. Lo levantó con más atención, con un gesto lento, casi cauteloso. Debajo encontró un papel doblado con cuidado. No era un descuido, sino algo colocado a propósito. Tenía su nombre escrito con letra firme, elegante, clara, segura, como si quien lo escribió supiera exactamente lo que hacía. Miró alrededor por instinto. El cliente ya no estaba en el lugar. Sintió un latido fuerte en el pecho, una mezcla de inquietud y expectativa, y sin decir nada, guardó el papel en su bolsillo. Esperó a que el restaurante se calmara por completo. Las mesas quedaron vacías, como testigos mudos de la jornada. El ruido disminuyó poco a poco hasta casi desaparecer. Solo quedaba el zumbido lejano de la cocina y su propia respiración. Se sentó un momento para recuperar el aliento. El cansancio le pesaba en los hombros. Sacó el papel con manos temblorosas, lo alisó con cuidado, como si temiera romper algo frágil. La nota hablaba de detalles pequeños, de su trato amable con todos, incluso con quienes no lo merecían, de un dibujo infantil escondido en su delantal, de su respeto constante, aun en los días más difíciles. Entonces, una frase detuvo su respiración. «Esto no es una propina,
Es una oportunidad. Valeria sintió un nudo profundo en la garganta. Dentro del papel había una tarjeta y un cheque doblado con precisión. El monto no era exagerado, pero era exactamente lo necesario: alquiler, guardería, comida, suficiente para respirar de nuevo. La tarjeta mostraba un nombre claro: Mateo Arancibia. Esa noche, Valeria abrazó a Lucía con más fuerza. Sintió algo nuevo crecer en su pecho cansado. No era alivio inmediato. Era una esperanza lenta. Durmió poco, pensando demasiado. Al amanecer dejó a su hija en la escuela. Se quedó en el auto largos minutos mirando el teléfono con miedo, hasta que decidió llamar. La voz al otro lado del teléfono fue calmada, firme, sin ningún apuro. Valeria respiró hondo antes de hablar, consciente de lo importante de esa llamada. Solo quería agradecerle por la propina, dijo, con respeto sincero. Me ayudó a cubrir cosas urgentes para mi hija, añadió sin dramatizar. Mateo escuchó en silencio mientras ella hablaba de turnos dobles y noches sin dormir, de criar sola a su hija y de llegar a casa con las fuerzas justas. Vi cómo trabajó esa noche, dijo él, bajando la voz. No solo lo que hacía, sino la forma en que lo hacía. Le explicó que dejó el cheque por ese trato humano, por la paciencia, el respeto y la dignidad que mantuvo. Incluso cuando nadie la miraba. Valeria colgó el teléfono con el pulso acelerado, sintiendo que algo profundo había cambiado. Regresó al salón del restaurante, pero ya no era la misma mujer de horas antes. Siguió sirviendo mesas, observando detalles que antes pasaban desapercibidos. Por las noches comenzó a capacitarse, robándole horas al sueño y al cansancio. Aprendió a organizar turnos, a controlar gastos, a escuchar a sus compañeros. Aplicaba lo aprendido en silencio, sin anunciar nada. El dueño notó su iniciativa constante, su mirada más segura. Le confió responsabilidades pequeñas al principio, luego más grandes. Poco a poco el lugar mejoró, el ambiente se volvió más ordenado y humano, y Valeria entendió que el verdadero cambio se construía día a día. Años después, el restaurante estaba lleno de vida, estabilidad y confianza. Las mesas se ocupaban temprano, las risas fluían con naturalidad. Valeria caminaba entre el salón, ya no con prisa, sino con seguridad. Mateo visitaba el lugar cada cierto tiempo, siempre sin anunciarse. Elegía la misma mesa, observaba en silencio, nunca dejaba propina visible, solo una nota discreta bajo el plato. Valeria comprendió entonces el verdadero mensaje. El cambio más importante no hace ruido, se confirma con el tiempo. La vida no siempre responde en el momento que esperamos. A veces guarda silencio. Observa cómo tratamos a los demás cuando nadie está mirando. Valeria no cambió su destino por una propina. Lo cambió por la forma en que hizo su trabajo cada día. Porque la verdadera riqueza no se deja sobre la mesa, se construye en gestos simples que transforman vidas.